Constanza TV, la diferencia. Este es un espacio pagado. Los conceptos emitidos en el mismo son de la responsabilidad de sus productores. Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. A los ojos de Dios no hay material de descarte, hay solo dignidad. Entonces el trabajo que ustedes hacen, la inquietud que ustedes llevan es volver a rescatar lo que quiere ser descartado para volver a ungirlo con dignidad. Gracias por eso que hacen. Gracias por el trabajo, que no es fácil. Y gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y la Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso, entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida, es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver tantos jóvenes que estén con esas ganas de comprometerse. Acuérdense del sándwich de jamón y queso. Colaborar sí, pero comprometerse. Y esto ciertamente, esta lucha por recuperar la dignidad de las personas pide compromiso. Así que les agradezco lo que ustedes están haciendo y comprometerse por esto. Come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no?
Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Ustedes, por ustedes entra el futuro en el mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer, sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la Madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. Saludos a todos. Saludos a las personas que nos siguen a través de Facebook. Saludos a todos los constanceros, las personas que están en el exterior. Un abrazo. Como siempre, le deseo lo mejor y decirle que su patria siempre le espera. Nosotros siempre hacemos ese comentario en virtud de que hay muchas personas que quieren salir del país, quieren vivir, quieren trabajar en otros países y debemos saber, estar conscientes de qué es trabajar en otro país, qué es estudiar en otro país, qué es colaborar, qué es dejar realmente un apoyo significativo endosado como dominicano donde quiera que vamos. Tenemos que estar conscientes, tenemos que buscar la manera de ir de visita a los países que queremos convivir allí y darnos cuenta si realmente llenan nuestras expectativas. Hay países que tienen buenos programas para recibir a las personas, países que tienen un programa para los profesionales, tienen un programa para aquellos que quieren integrarse, quieren, por ejemplo, fíjense, en República Dominicana no existe todavía un programa de integración
laboral que pudiera identificarse. Por ejemplo, cuando un haitiano o cualquier persona de otra nacionalidad que no tenga afinidad con nuestra cultura, que esta persona pueda incorporarse, esta persona pueda conocer nuestra cultura e integrarse automáticamente. Son de las debilidades que tenemos. Por eso esa persona que está en el exterior se le dificulta en ocasiones saber cuáles son los mecanismos necesarios para poder vivir en esa comunidad. Nosotros siempre le sugerimos, siempre hay instituciones, por lo regular religiosas, hay instituciones que por lo menos se dedican a darle una mano amiga a los inmigrantes. Y por eso es tan importante cuando usted visita un país o hay personas que están de forma irregular en un país, tienen que buscar orientación de otros compañeros para que le orienten. Tienen que buscar orientación en las casas de migrantes, en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, en otras iglesias que pudieran ayudarle a regularizar su situación. Nos preocupa que muchos dominicanos no puedan venir, no puedan regresar a su país porque no tienen regularizada su situación y sus documentos. Es una situación bastante compleja, pero tenemos que estar conscientes del país a que vamos. Antes de la persona emigrar o visitar un país, les recomiendo estudiar primero esa cultura, estudiar ese idioma y luego integrarse. Hay convenios, existen convenios. Por ejemplo, el Dominico Americano tiene un convenio con otros países que hacen intercambios. Y pudiera esa forma también de intercambio servir de experiencia para conocer otras culturas. Todos queremos viajar a Estados Unidos, a Europa, conocer nuevas experiencias. Y no está mal. Lo que sí está mal es no orientarse antes de hacer las cosas. Y volviendo aquí al tema de Constanza, y sin olvidar que un fuerte abrazo a aquellas personas que están en el exterior, reiteramos, que están luchando por nuestra patria, y otros de otras nacionalidades también que lo están haciendo con su propia patria también. En el caso aquí de Constanza, hay varios temas que son de interés. Nosotros entendemos que los temas, por ejemplo, de Constanza, que son de preocupaciones, entre ellos está el tránsito, donde los que manejan deben de ser prudentes con todo el que va a cruzar una calle. Debemos ser prudentes con la velocidad. La velocidad está matando a mucha gente aquí en Constanza los fines de semana. Parece tranquilo en otras zonas donde uno se traslada. En el pueblo de Constanza, depende el lugar, va a depender la tranquilidad, pero hay ciertas zonas muy congestionadas, por ejemplo el parque, ahí las personas combinan el guía con la conducción de un vehículo y provocan accidentes. Es una preocupación tanto de la alcaldía de Constanza y de las autoridades, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como autoridades para resolver esa situación? ¿Cuál es nuestro rol? Si donde se acontecen más de 3 o 4 accidentes en un mes en el mismo lugar, tiene que ser objeto de estudio esa zona para ver cómo disminuir ese impacto. Tiene que ser objeto de estudio esa velocidad, tiene que ser objeto de estudio la forma en que se está conduciendo en esa zona. Por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora del Valle, en esa avenida que baja no del lado del frente, sino de la parte trasera, de la parte de atrás de ese colegio. Ahí las personas bajan
y en la esquina, en la próxima esquina, próximo casi a las 5 esquinas que da esa intersección, las personas, hay problemas ahí seriamente con la conducción, porque ahí tampoco hay un letrero, que esas son zonas peatonales, vamos a decirlo así, donde los niños cruzan la calle, donde son zonas escolares, y que por ley corresponde poner una advertencia de que es una zona urbana y que realmente se debe de conducir con prudencia y como lo establece la ley, de unos 20 kilómetros por hora en zonas que básicamente son de mucho acceso a problemas, de mucho acceso a que las personas pasen de un lugar a otro. Y vemos que no tiene ninguna señalización esta zona. Lo que preocupa, lo que no hay una advertencia cuando una persona está conduciendo, se topa con que no tiene ningún tipo de advertencia y obviamente produce un accidente. Donde se ocurran más, 2 o 3 más accidentes, reiteramos, tiene que haber un estudio para ver cómo mejorar ese impacto y que no se sigan aconteciendo esos accidentes, porque pareciera como si las autoridades estuvieran en complicidad con el desorden cuando aparecen 5 y 6 accidentes en un mismo punto y siguen aconteciéndose, y es como si se convirtiera esto en una estadística muy normal en un pueblo donde todos debemos de andar con prudencia, donde todos debemos andar con precaución para no atropellar a nadie, a un peatón que va cruzando la calle de forma improvisada. Tenemos que ir a una velocidad prudente, porque a veces uno dice quién tiene la culpa, porque hay personas que tienen todos sus derechos de andar en una avenida, pero entonces hay otras personas que quieren cruzar esa avenida que también tienen derechos. Pero ¿qué sucede? La persona no mide la distancia ni la velocidad en que viene la persona de arriba, y cuando dobla hay un accidente. Y de luego nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Quién es el culpable de ese accidente? Obviamente, la imprudencia de usted tener la vía pública, la imprudencia de usted estar obviamente en una vía donde usted cree que nadie y le consigne todo su derecho, entonces la persona tiene que pararse, eso es lo que usted supone, pero la velocidad en la que va, esa es la imprudencia que provoca el accidente, y eso es lo que hay que controlar. La velocidad es lo que está matando a muchos conductores y está dejando a muchas personas lisiadas. El centro de rehabilitación aquí en Constanza, tenemos que hacer un reportaje para que ustedes vean las personas que están y que tienen problemas de salud, jóvenes que tristemente, minusválidos, que ya tienen problemas para caminar, quedan lisiados en virtud de esta problemática, y que debemos todos buscarle juntos una solución y todos poner nuestro granito de arena. El otro punto, con referencia al servicio en Constanza, hay muchas instituciones que tienen carácter, ¿verdad?, para servir, y que tienen una actitud para servir, pero más bien confunden el carácter y la verdad, la confunden con la mala educación. Una persona que tenga la razón no tiene que ser mal educada para decir con prudencia lo que le corresponde decir. Esas son de las problemáticas en los servicios sociales que tiene el pueblo de Constanza en algunas zonas, en algunas instituciones. No vamos a generalizar, no son todas las instituciones que tienen este problema, pero sí hay muchas instituciones que deberían de darles cursos a su personal para que esto pudieran dar un mejor servicio, en virtud de que es preocupante que muchos turistas no visiten, turismo interno, y que nosotros mismos nos estemos comportando como si fuéramos extraños o como si fuéramos personas que estuviéramos en enemistad, o como si la persona estuviera un problema pasado y lo transfiere
en sus servicios y lo transfiere en su actitud, que es las cosas que nosotros tenemos que trabajar, las emociones, para mejorar el trato humano entre nosotros, entre todos los que estamos aquí en Constanza. Tenemos, y en todas partes del mundo, un cordial saludo. La educación siempre es apreciada, la educación siempre es admirable, la educación siempre es anhelada por quienes participan en un diálogo cordial. Esas son de las cosas que estamos trabajando para que vaya mejorando en el pueblo de Constanza. La falta a veces de orientación que tienen las instituciones para detectar las debilidades y para poder construir, ya sea en fortaleza, fortaleciéndola ya sea con cursos, fortaleciéndola con charlas, con reuniones muy frecuentemente. Si se topan muchos problemas, tienen que darle atención, tienen que darle preparación a ese personal y estudiar para saber qué está pasando con ese personal que no está dando los frutos deseados o que está estresando el ambiente laboral. Todas esas cosas se van dando, todas esas cosas, porque el estrés es una enfermedad y tenemos que buscar la forma de que no sea el estrés un obstáculo de salud para todos nosotros. Por decir algo, también está también el tema, por ejemplo, del día de la Biblia. El pastor Ureña, Pablo Ureña, en Santiago, el 27 del mes pasado, celebró el día de la Biblia, el día de los valores, y me llamó mucho la atención esta noticia, aunque pudiera pasar desapercibida, pero hay muchos días de muchas cosas que celebramos, pero qué curioso este pastor celebrando el día de la Biblia. Sabemos que la Biblia transforma el ser humano, sabemos que la Biblia nos lleva a ser una mejor persona, a dar lo mejor, a pensar lo mejor y a ser leal con los negocios, a ser prudente con los amigos, a ser educado cuando tenemos malas actitudes y malas experiencias en nuestro pasado. Rebatir eso y no cargar con todas esas consecuencias, no cargar con todas esas problemáticas que a veces nos agobian, que a veces nos estresan sin darnos cuenta. Tenemos que transformar esta problemática en fortaleza y brillar, y que brille entonces esa luz de armonía y de paz, que es la que debemos de transmitir cuando nosotros estamos compartiendo con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y con todo el que nos rodea. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, nosotros fue un joven de la colonia japonesa y nos manifiesta una preocupación que tiene, que él dice que corre peligro porque le están amenazando. Nosotros estamos haciendo el procedimiento adecuado para que se le escuche y escuchar también a las personas que supuestamente le están amenazando, escuchar sus versiones, saber qué es lo que está pasando. Pero de las versiones de la cual él nos manifiesta, es que hay grupos, según Anthony, hay grupos que están en la colonia japonesa, que luego lo voy a traer para que ustedes más o menos puedan evaluar algo. Pero no le quise invitar a este joven ahora, porque estoy investigando la problemática del asunto para llevarle una calidad en la información y no que las informaciones se estén tergiversando en los medios de comunicaciones. Fíjense que él viene y se acerca y con esa problemática, y nosotros no somos de jugar con las cosas personales de nadie, ni somos tampoco de hacer chisme desacreditando instituciones sin antes previamente investigar.
los medios de comunicaciones tienen que cuidarse de las informaciones que emiten, de las informaciones que le pueden llegar y que le pueden de esta manera tergiversar y puedan dañar la persona que obviamente cree que está recibiendo una información que a veces creemos que nos entretiene, que es agradable, pero lentamente se va acumulando esta debilidad social y se convierte luego en una problemática en general. La importancia que tiene la Junta de Vecinos es vital para detectar conjuntamente con la policía, con la fiscalía, los problemas. Las juntas de vecinos de los diferentes barrios tienen que asumir la responsabilidad de denunciar las personas de forma anónima para no crear un ambiente peligroso en lo personal, sino de forma anónima, o cualquier ciudadano interesado que de forma anónima haga la denuncia en la policía, en la fiscalía, ya sea del menor, si se trata de un menor, porque hay muchos menores que están involucrándose en grupos de vandalismo, en grupos que verdaderamente no corresponde a lo sano que debe tener un joven en su trayectoria, en su experiencia. Tenemos que cuidar a esos jóvenes, y la mayoría son adolescentes, que entre los 15 a 17 años tenemos problemas con esa juventud, con algunos de esos jóvenes que no estudian. Tenemos que hacer un levantamiento, la Junta de Vecinos tiene que ayudarnos con eso. Tenemos que hacer un levantamiento para saber los jóvenes que no están estudiándose en los barrios, para saber y ponerlo a disposición de un seguimiento, no para torturarlo ni maltratarlo, no, es para ayudarlo, un seguimiento con la fiscalía del menor, que podríamos buscar, si así lo requiere, soportes psicológicos para darle seguimiento en esos barrios a esos jóvenes, para que esos jóvenes no sean el motivo de una persecución que ni ellos mismos entienden, porque no tienen clara su función y su competencia y su conciencia en la sociedad. Tenemos que ayudar a esos jóvenes y sancionar entre 18 en adelante a ese adulto que ya sabe muy bien, está consciente de lo que hace. Aunque cuando tiene 16, 17 años, ya comienza a tener el joven cierta lucidez. Pero esto no quiere decir que no debemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo. La Junta de Vecinos, vuelvo y reitero, tiene la responsabilidad de denunciarle eso a los organismos competentes. Y si no se le escuchan, y entonces venir a los medios de comunicaciones y denunciar su problemática. Tiene que venir este programa de ustedes también. Cualquier problema que ustedes quieran tratar, lo abordamos, lo analizamos y lo tratamos para llevar informaciones correctas a quienes nos escuchan, informaciones viables, informaciones que verdaderamente puedan ilustrar y transformar el entorno que nos toca vivir. Esas son de las cosas que nos llaman la atención. Por eso nosotros hacemos ese llamado a las juntas de vecinos, y también hay otras juntas de vecinos que me han solicitado que vía la Fundación Fusavida le solicitemos, y lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana, le solicitemos al ayuntamiento, a los diferentes ayuntamientos, las distribuciones del presupuesto participativo, porque hay muchas juntas de vecinos que se están quejando porque no están recibiendo, así lo entienden, no están recibiendo ellos la cantidad que se le debe de asignar o que le corresponde por ley a ese sector. Vámonos a una pausa, y cuando regresamos con más información aquí en su programa Poder Institucional.
Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte! Inicia la segunda convocatoria de las pruebas nacionales 2018 en las áreas de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Este 4, 5, 11 y 12 de agosto para tercer ciclo de educación básica de adulto de 9 a 11 de la mañana y para el cuarto grado del nivel medio en todas sus modalidades del 7 al 10 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Al llenar la hoja de respuestas debes verificar que tenga todos los datos correctos y que el número de la hoja coincida con el del cuadernillo. Al seleccionar tu respuesta, rellena totalmente con lápiz el círculo de la respuesta escogida. Es importante que los estudiantes asistan uniformados y debidamente identificados. Está prohibido el uso de celular u otro aparato electrónico. El certificado lo podrán obtener inmediatamente se publiquen los resultados en la página ministeriodeeducacion.gov.do. Ministerio de Educación. El próximo paso que sea para adelante. Tommy Lebrito, mi gobernante. El próximo. Saludos. Bueno, estamos aquí otra vez en su programa Poder Institucional. El programa pasado nosotros estábamos hablando sobre la situación política de Constanza. Estábamos hablando de la situación doctrinal de la ciencia política, que hay muchos que están tomando de referencia la doctrina de Maquiavelo. Y Maquiavelo es un personaje que fue básicamente el padre de la ciencia política moderna, porque el padre de la ciencia política podríamos decir que fue Aristóteles. Pero comenzó entonces Maquiavelo a tergiversar los temas de la política. Por eso hay muchos políticos, en su gran mayoría en todas partes del mundo, que entienden que el fin justifica los medios y que se puede hacer lo que sea necesario para conseguir el poder, como así lo manifestaba Maquiavelo. El programa anterior fue un programa
intenso por el sentido de la antidemocracia que se aconteció en las contiendas pasadas, en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Fue un programa que nosotros denunciamos, que se revise el sistema democrático interno, de votaciones internas que tiene nuestro partido, que debe de ser un sistema modelo en el mundo, porque así es así como luce nuestro partido y como debería de lucir. Y vemos que hay un estancamiento en el tiempo, vemos que la democracia no es lo que estamos pronunciando, no es lo que estamos provocando nosotros como dirigentes de nuestro partido. Se invoca la democracia, tenemos que darle oportunidad a los jóvenes que participen y quienes entiendan que deben utilizar la discriminación para ostentar contra la democracia. Nosotros entendemos que deben de ser expulsados del partido, entendemos que deben de revisarse la dirección del partido en Constanza, y entonces quienes no estén realmente promocionando los valores de nuestro profesor Juan Bosch, quienes no estén en sintonía con la democracia, tienen que revisarse y tienen que obviamente ser aislados de nuestro partido, porque estamos dando una imagen dictatorial, una imagen que no es la que tenemos que dar a nivel de partido. Tenemos que ser un partido modelo en América Latina. No podemos ser un partido que se le esté cuestionando cuál es el miedo. Si usted no le tiene miedo a un candidato, ¿por qué usted no lo deja votar? ¿Por qué usted no permite que su gente vote? Si usted tiene tanto dinero o suficiente dinero como para comprar la conciencia de que fuere, entonces ¿cuál es el miedo? Me pregunto. ¿Cuál es el miedo de dejar que jóvenes quieran participar en la política, en un proceso democrático como lo establece nuestra Constitución de la República? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los problemas personales que estamos llevando en los partidos políticos? En este caso en el PLD. ¿Cuál es el problema de hacer reuniones e ignorar a una parte de la gran mayoría de los PLDistas? Fíjense que las primarias internas del PLD votaron apenas 3.000 personas, 3.000 y pico de personas. Hubieron personas que no se les permitió votar porque no iban a votar por los candidatos que las dos fuerzas políticas tenían en ese momento. Entonces, el partido tiene una inscripción de un aproximado de entre 13.000 a 15.000 votantes, más o menos. Y fíjense, apenas 3.000 votantes. 3.000 votantes fueron lo que se aconteció en el total de la sumatoria de todos los candidatos del PLD, incluyéndonos nosotros, que no nos dejaron votar, y tampoco dejaron votar a la gente de nosotros. ¿Por qué no nos dejan votar? ¿Por qué la democracia se está secuestrando en el Partido de la Liberación Dominicana en Constanza? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en Constanza, que queremos apropiarnos de las instituciones cuando tenemos más de 4 o 5 años o 8 años en el ejercicio? ¿Por qué tenemos que abrigar y secuestrar las ideologías que nacieron, que dieron nacimiento a ese partido? ¿Por qué convertirlo en otro partido? ¿Por qué alegrarnos cuando se va un compañero del PLD a otro partido? ¿Por qué tenemos que alegrarnos? ¿Qué es lo que está pasando en la dirección del PLD? Y eso se refleja en muchísimas provincias y municipios de todo el país. Tomamos a Constanza como referencia porque somos testigos, y son muchos testigos que tenemos, que fueron víctimas de la situación que se aconteció en Constanza. Y tenemos que pronunciarlo porque nosotros tenemos que corregir las debilidades que nos afectan como partido. No es posible
que en pleno siglo XXI se esté dando este relajo, esta chabacanería, este libertinaje de la apropiación de los partidos. ¿Por qué? Porque estamos pegados, porque, no, que Leonel hizo un convenio, a mí no me quita nadie de aquí. Ajá, y eso es democracia, Leonel Fernández, compañero de partido. Eso es lo que usted se llama un demócrata a nivel internacional. Esa es la forma, ese es el ejemplo que usted nos ha dado a nosotros, que seguimos, que le estamos siguiendo en su trayecto cuando fue presidente de la República. Ese es el legado que usted quiere dejar. Un legado contaminado de personas antidemocráticas que están estancando las ideologías del profesor Juan Bosch, están estancando las ideologías y la doctrina y los principios y valores éticos. Esas son las cosas que queremos exhibir en el mundo, que queremos exhibir en América Latina. Queremos ser patrones, queremos ser legados, queremos dejar huellas. Es así como lo vamos a hacer. Es así, con un anillo que bloquea a todo el PLDista. Hay un refugio, profesor Juan Bosch. A mí me han dicho, y esa vaina, me han dijeron, hay muchísimos amigos que me dicen, y esta vaina, de que refugio, profesor Juan Bosch, sí, hay muchísima gente refugiada, mucha gente, ese es el nombre, eso es un nombre, pero es la gente que se simboliza con ese nombre. Nosotros hemos ido recogiendo esa inquietud en los mismos compañeros de partido, que son olvidados, son maltratados por el mismo sistema. Dejémosle, si vamos a aspirar a la presidencia de la República, vamos a dejar la presidencia del PLD, vamos a dejarla, vamos a dejar que otros, vamos a dar ejemplos, que otros la tomen mientras nosotros estamos de licencia aspirando. No demos ese mal ejemplo de ser presidente del Senado y ser también candidato, por Dios, de ser presidente del partido y también ser candidato. Pero, ¿y cómo es que nosotros estamos volviendo atrás otra vez, como si estuviéramos empezando? Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir innovando. Tenemos que partir del punto de donde hemos llegado más lejos. No podemos volver atrás, no podemos volver a sacrificar otra vez las ideologías y los principios de nuestro partido, de la creación del partido, que fueron las mismas que crearon el PRD, que fueron las mismas. José Francisco Peña Gómez, un líder inmortal, incuestionable por su lucha, su gloria. Nosotros nos identificamos 100% con ese personaje, por la resistencia y porque en los momentos que el profesor Juan Bosch estaba en el exilio, también luchaba con esa misma ímpetu contra quienes atentaban contra los intereses de los dominicanos que estaban luchando en ese momento por una patria más justa, por una patria más digna. Ese es el legado de nuestro doctor José Francisco Peña Gómez. Ese es el legado, asumimos ese partido, queremos ese partido es nuestro también, le pertenece al PLD, tiene su gloria, tiene su historia. No hay que sentirse mal. Entre PLD y PRD no ha visto diferencia, lo que ha visto una linda historia de lo que son la unidad, la democracia, lo que es la resistencia cuando se quiere llegar al poder, cuando se quiere resistir las cosas que están mal hechas. Realmente esas son las cosas, esos son los legados que debemos de enfocar para dejarle a la próxima generación. Y no hacernos el de la vista gorda y comenzar a hacer y deshacer y producir de sistema democrático, de derecho, y renunciar a todos esos principios y comenzar a jugar con el poder como si fuese un libertinaje político. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que darle la oportunidad a otros. El país no es nuestro, el país no es de unos cuantos, el país es de todos y todos tenemos que colaborar para que la innovación y la democracia reine en todo el país y en el pueblo de Constanza. No es posible que un grupo quiera apoderarse del Partido de la Liberación Dominicana y comiencen a burlarse de los de abajo. Nosotros simbolizamos una candidatura
llenamos un bache de esos jóvenes que estaban ansiosos por participar y me decían, no tengo recursos, no tengo forma para participar en la política, no puedo aspirar en la política. Y yo le decía, oye, pero tú tienes muchísimas condiciones, tú puedes hacerlo. Mira, y le motivaba y no había forma porque había un chip dictatorial que no le permitía hacerlo. Y ahí está. Nosotros somos el resultado de eso. Yo dije, yo voy a hacerlo. Y lo hicimos. Y fuimos críticas y se burlaban. Pero ¿qué importa que se burlen? Porque yo tengo un sistema democrático y de derecho. A mí qué me importa que unos mediocres que no ven más allá que lo que la vista le permite, se estén burlando de quienes no tengan posibilidad y sin embargo tienen la posición que ellos deberían de tener. Pero ¿qué sucede? Eso nada más ocurre cuando la ignorancia entra en nuestras vidas. Porque dicen que la ignorancia es una noche sin luz, sin estrella. Esa es la ignorancia. Por eso nosotros debatimos los temas que más le interesan al pueblo de Constanza y vamos a seguir debatiéndolo. Vamos a seguir debatiéndolo en el escenario que sea. Vamos a seguir enfrentando la cosa que está mal. Donde usted quiera le enfrentamos, el que esté haciendo la cosa mal, le enfrentamos donde usted quiera. Nosotros no tenemos miedo. El hombre se muere una sola vez. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo. Y esa valentía la aprendimos de José Francisco Peña Gómez. Le invito a estudiar a muchos jóvenes que están curiosos la lucha que hizo José Francisco Peña Gómez, que no tenía miedo, como no tenía tampoco miedo Juan Bosch, como tampoco tenía miedo Duarte, como tampoco tenía miedo los padres de la patria. Ese es nuestro norte. Ellos no tenían dinero, ellos se fueron por las ideologías, ellos se fueron por la construcción de los ideales y de la construcción de una sociedad mejor, que no esté viciada con la corrupción y con la impunidad. Esos eran los principios que primaban esos líderes. Eso es lo que debemos rescatar. Esas son las cosas, los valores que debemos de adquirir en esta sociedad de Constanza y de todo el país, porque se han perdido muchos valores y ahora hay un libertinaje económico. Ahora el dinero está a la moda, siempre lo ha estado. Pero para construir una mejor sociedad, para construir una mejor nación, necesitamos educación, necesitamos transformación en el ser humano, necesitamos esa luz que nos guíe en el buen vivir. Esas son de las cosas que necesitamos, porque fíjense, Haití tiene un problema de institucionalidad. Haití tiene un problema en virtud de que no hay pocos o casi no hay profesionales. Las instituciones y las personas están totalmente desorientadas. No hay educación, o si hay poca. Entonces, esos modelos son a los que nosotros nos oponemos. Necesitamos transformación, necesitamos la transformación humana, necesitamos las transformaciones sociales, necesitamos que la aristocracia reine. Decía Aristóteles que la mejor combinación política se podía dar entre una democracia y una aristocracia. Esto significa que la democracia viene de abajo del pueblo. Y esto quiere decir que una persona de abajo del pueblo que logre cultivar en su persona un desarrollo profundo del conocimiento, pudiera esta persona ser entonces el mejor de los mejores candidatos. Esas son de la doctrina originales de la ciencia política. No estamos hablando aquí de Maquiavelo, el fin justifica los medios, a todo lo que tú quieras. No, eso no es así. Eso lo están estudiando un grupito de analfabetos que no saben lo que es la ciencia política
y lo que quieren es tergiversar el tema, y lo que quieren es dañar el sistema político, porque no quieren pronunciarse con las mejores ideas como la tenía Aristóteles, como la tenía Platón, como la tenían esos grandes filósofos griegos, que son los constructores del sistema democrático, del sistema ideológico, del sistema ético, profesional y del sistema de valoraciones que pueda tener las virtudes de una persona. Esas son de las cosas, y no nos vamos a callar. Si nos mandan a callar, le vamos a decir que por favor no nos vamos a callar, porque estamos en plena democracia y hay muchos medios de comunicaciones, hay muchos medios para uno decir las cosas sin que afecte. Nosotros no somos muy cuidadosos, muy respetuosos con los principios de derecho. Nosotros no vamos a mentir. Nosotros podemos debatir este tema y otros más con quien fuere lo debatimos. Con criterio, sin entrar en planos personales. Con criterio, porque nosotros estamos criticando la figura antidemocrática de que una persona que sea de abajo, que aspiró, no estoy mencionando nombre de nadie, que aspiró el símbolo que estoy mencionando, y no se le deje participar en la política en plena democracia, y se le cuarte la posibilidad de que su gente también vote, perteneciendo a un mismo partido. ¿Y cómo se llama eso? Eso no se llama dictadura. Entonces, ¿qué es la dictadura entonces? Vamos a hablar de dictadura. Vamos a ver, porque quizás no sabemos qué es dictadura, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando tenemos una constitución desarrollada en pleno siglo XXI, donde habla del ejercicio del derecho al voto, y los partidos políticos, cuando usted es miembro, también a participar en unas elecciones internas de un partido político. Vamos a hablar de eso. Vamos a desenvolver todos estos problemas y vamos a dejar la cosa clara y vamos a dejar cada cosa en su lugar, porque son equipos que conforman un partido. No estamos diciendo que es una persona específica, pero son equipos que si están viciados, equipos que si tienen informaciones que no la dirige pensamiento ideológico y ético, pues obviamente cualquier partido se va abajo y no representa nada de una sociedad. Vamos a ver un pequeño vídeo del pensamiento de quienes piensan de alguna manera conducir los destinos de nuestro país. Vamos a ver un pequeño, vamos a ver en el tiempo que nos queda. Pero también acuérdese que usted pertenece a un partido mayoritario que ha estado en el poder. Y yo no sé si a veces le da miedo el tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Usted está caminando el país. Alguien me preguntó... no, yo le estoy preguntando. No, pero te voy a hacer la pregunta que me hizo también. Alguien me preguntó, ¿y qué tú haces si el presidente Medina se reelige? Y yo con la misma sonrisa que te lo digo, yo le dije, no, mira, el próximo presidente de la República, si Dios así lo quiere y el pueblo, voy a ser yo. Así es que no te preocupes. ¿No le da miedo a usted, licenciado? Mire, y el tema del dinero, el proselitismo, ¿cómo se...? Porque yo sé, y los hijos míos me lo han dicho, que usted está haciendo una campaña diferente. Sí. Y usted se está dirigiendo a un blanco del público, pero hay otro público que todavía, el proselitismo y el dame lo mío, eso está presente y usted está recorriendo el país. Pero yo sé que usted no me lo va a decir tan claro. No, pero yo te lo voy a decir claro. Yo no le estoy dando 1.000 pesos a nadie para que vaya a una reunión conmigo. Eso no tiene sentido. Yo no creo en eso. Eso es lo que hace. Pero el país está preparado ahora para eso. Bueno, porque tiene que haber un cambio en la gente. Yo te voy a decir algo. Yo creo que los líderes tienen que ir preparando al país. Y si alguien para ahora y para siempre. Y eso lo decía siempre don Juan. El que está para dirigir tiene que dirigir. El que tiene que liderar tiene que liderar. Por eso en las iglesias hay pastores, hay sacerdotes, hay cursillistas, hay emaús, hay de todo y lideran en base a una ideología o en base a un pensamiento o en base a valores. Tú no puedes permitir que, por ejemplo, los que tiran el plástico a las calles sean los que te dirijan a ti y tú le digas, no hay nada que hacer porque ellos van a seguir tirando el plástico. No, o hay educación y conciencia, sino que haya consecuencias. Tiene que haber una mano firme y dura contra quien tira las basuras a las calles. No es posible que desde una autopista tú te encuentres una gente que tira una botella, un plástico, un phone,
Lo mismo puede suceder en cualquier otra actividad. No es posible que una gente que se roba el dinero del pueblo sea el que decida lo que yo tenga que hacer como presidente. De ninguna manera. Yo como presidente tengo que decirle a él, te equivocaste, tú tienes que ir a prisión porque tú cogiste un dinero que era necesario para el más pobre. Y lo mismo te puedo decir en campaña política. Porque hay gente que me dice, no, pues yo no voy a una reunión si no me dan 1.000 pesos a un meeting. Pues bueno, no vayas. Tú no estás para decirme a mí que tú, para oír propuestas de país o propuestas de nación, yo tenga que pagar. Hay otras personas que me dicen, no. Y hay una frase interesantísima de Mujica en ese mismo sentido, que dicen, hay que robar y buscar dinero de donde quiera para llegar al poder. Después que estamos en el poder, entonces cambiamos el mundo. No, el que hizo eso para llegar al poder, cuando llegue al poder va a ser peor todavía. Es simplemente coherencia como ser humano, coherencia como político. Yo creo que eso es lo que tenemos que promover. Tiene un costo, tú tienes razón, hay gente todavía que no lo entiende, pero el hecho de que no lo entienda no hace que yo tenga que cambiar. Yo creo que la sociedad tiene que ir cambiando en función de los valores, y yo con mis defectos también. Yo tengo una guerra interna en mi casa, sobre todo en Santo Domingo, para el no uso de botellitas plásticas de agua. Y yo te confieso que en el último año en esa guerra voy tratando. Ya creé las condiciones para no tener más botellitas plásticas y fue una guerra contra mi comodidad, porque las botellitas plásticas para mí eran más cómodas. Tal vez yo no tenía el coraje y el valor para hacerlo. Sí, lo intenté y ya lo logré. Parece algo tan sencillo, pero así es la vida. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Promueve el plástico. Bueno, y la vida fácil promueve que a veces no lancemos proyectos. La vida fácil promueve. Sí, porque estaba cómodo siendo ministro. Y fíjate que y se fue para la calle yo sin estaba empleo, en un a aspirar a la presidencia de la República. Yo disfruto cuidar los bosques, yo disfruto los ríos, yo disfruto cuando trabajábamos con especies protegidas, salvar el río Sama para mí era una gran satisfacción. Sin embargo, yo dejé un trabajo que me daba una comodidad, si se quiere, una visibilidad, si se quiere, pero también un entusiasmo y una pasión. Y me voy a un proceso bastante complejo donde tú tienes que estar desde las 7, 8 de la mañana todos los días y hay hasta las noches. Precandidatos con mucho dinero y muchos recursos también, que están agachados por ahí. Sí. Y yo me siento bien porque yo estoy llevando una idea. Esperando, hay algunos que dicen, bueno, yo estoy esperando, yo no renuncio, porque yo estoy esperando lo que diga el presidente, y usted no esperó ese momento. No, yo tengo usted se fue a la yo calle. respeto la de todos los demás, pero yo tengo un criterio muy claro. Mire, dígame una cosa, usted está caminando el país. ¿Cómo usted mira el Partido de la Liberación Dominicana frente? Bueno, el Estado es una cosa, el gobierno es otra y el presidente, pero aquí como que está todo junto. Sí. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha estado en el poder. ¿Cómo se posesiona el partido frente a la gente en esos encuentros que usted hace con gente de casa, gente que lo quiere, que usted no le da un peso para que vayan a una reunión? Yo primero estoy trabajando mucho con la conciencia. Todo el que viene a este proyecto le digo, miren, el que está aquí cree y debe creer en su país, sabe. Pero le dicen, pero usted está en el partido de gobierno. Pero sí, no importa. También le digo, mire, estos son los valores que deben acompañarnos. Preferimos desde el principio poner las reglas claras para que después no haya confusión una vez seamos gobierno. Lo segundo, soy también miembro de un partido político que tiene grandes virtudes, pero que también requiere de autocrítica, que requiere de un relanzamiento y de una renovación. Y todo el que viene... El PRD no está en su mejor momento, licenciado. Yo sí sé que está en el... Porque tiene varios casos abiertos. Está en el momento perfecto para relanzarse, en el momento perfecto para reinventarse, en el momento perfecto para entender que hace falta que repasemos una página hacia una nueva visión, hacia un mejor futuro. Y eso es lo que yo estoy promoviendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo te visualiza el tema de la precandidatura? Hay valores y virtudes y errores sobre los cuales tenemos que aprender. Pero sin embargo, lo más importante es que entendamos que lo que eran visiones del pasado, en el pasado deben quedar, reconocerla como no,